bueno, vamos por el. Fíjate, no se te ve porque tenés que tocar donde tenés la camarita para que puedas salir. ¡Ahí está! Madre mía lo que me ha costado. Bueno, no importa, todo se aprende, así que mira que es así, tiene que ver con esto hermoso de insistir, Antonio, de Dios, es hermoso. Bueno, muchas gracias por la paciencia, ahí te podés estar acomodando. Eh, bueno, ya tomamos aire y respiramos para empezar, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, Antonio, primeramente gracias por este ratito, este tiempo que me estás regalando y que te estás regalando y que nos estás regalando a todos los que vayan a escuchar esto, ya sea ahora o después. A mí siempre me gusta, yo vengo de la educación física, entonces los profes siempre rompemos el hielo, bueno, vamos a arrancar para entrar en este hermoso espacio que vamos a crear juntos y para entrar en esa frecuencia y hacer ese rompehielo, me gustaría que nos cuentes, o sea, bueno, tu nombre, quién sos hoy, quién fuiste, así como en resumido, a qué te estás dedicando, qué es lo que estás haciendo, dónde vivís, cómo está integrada tu familia, lo que quieras compartir como para que arranquemos, así después empezamos esta hermosa conversación. Bueno, pues mi nombre es Antonio, tengo dos apellidos por parte de padre de Dios y por parte de madre González. Y pues soy un ser humano muy curioso que ha estado toda la vida investigando. Me imagino que algún dolor interno habré tenido a nivel emocional, que llevo toda la vida investigando sobre qué es lo que funciona para buscar un objetivo fundamental, que es la libertad, es poder vivir libre y no secuestrado por todas esas memorias que graba nuestro cerebro cuando somos niños, que somos vulnerables y dependientes. Así que con esa intención y porque un día estando de marcha, no sé cómo lo decís en Argentina, pero estando en una terraza tomando unas copas, muy jovencito, bueno, yo no bebí alcohol porque tuve una epilepsia infantil y eso me impidió beber alcohol, tuve esa suerte, pero un par de personas se sentaron a mi lado y me empezaron a contar su historia, su dolor, lo que le estaba pasando en ese mundo de adolescentes tan dramático que vivíamos con esa edad. Y tras tres personas en la misma noche que accedieron a mí para contarme, para compartir lo que les producía dolor y que se levantaron de mi lado y se sentían mejor que como llegaron, pues ahí, volviendo a casa, caminando hacia casa, recuerdo que tomé la decisión, que estaba un poco confuso sobre qué hacer con mi vida. Mi primera opción era ser médico y ahí dije, no quiero ser médico, quiero ser psicólogo. Y ahí cambié un poco la dirección de mis estudios para convertirme en psicólogo. A partir de ahí, pues llevo 25 años ejerciendo en tres ámbitos fundamentales. Por un lado, la clínica. Tuve el honor en 2019 que me diesen el premio Gómez Tuya a la excelencia sanitaria en reconocimiento a mi trayectoria de esos 20 años de práctica. También a la formación, porque creo que es importante que la población tenga recursos y tenga habilidades para vivir la vida que desean y no vivir desde sus miedos. Y también me he dedicado, yo fui deportista de alto rendimiento, jugué al baloncesto muchos años en el Estudiantes, que es un equipo, ahora está en segunda división en España, pero ha sido siempre un equipo muy puntero. Y el alto rendimiento me gusta y tuve la suerte de conectar con un amigo mío, con Jorge, que tenía una academia de tenis y he estado trabajando pues especialmente con tenistas durante muchos años. Hemos tenido cuatro campeones de España, una campeona de Andalucía y bueno, hemos llevado a uno de nuestros jugadores desde un niño de 11 años hasta el top 20 de la ATP y ahora pues trabajo con otro jugador. Así que eso es un Dios, poco qué en hermoso. Marbella, en España, en el sur de España, en Málaga, en Marbella. Tengo pareja, bueno, pues esas cosas. Ya cotilleos serían, que lo dejamos para el final, los cotilleos, yo creo. Bueno, acá en Argentina le decimos los chusmeríos, o sea, los Exacto. cotilleos que le dicen ustedes. Los Bueno, muy chismeríos para bien. que llegue al final Y de la charla.
Ok, ok, lo dejamos para el final. Yo, antes de que empecemos en el tema este de lo que es el contexto de poder y demás, a mí me gusta introducirnos un poquito en las experiencias que fue viviendo cada persona. Y a mí me gustaría que nos cuentes, o sea, ahí hiciste un recorrido así como muy concreto, muy puntual, y me gustaría que nos cuentes qué fue lo que a vos, o qué situación, o qué momento particular que vos recuerdes hizo que vos entraras en este camino del autoconocimiento, en este camino de a lo mejor estar viendo cosas que antes no veías. ¿Qué nos podés compartir con respecto a eso? Pues la verdad es que aunque siempre he estado transitando momentos retadores en mi vida, pues fue un poco casualidad. Ya te digo que la clave es, pues es un chico de 15 años que tiene que decidir si va por ciencias o va por letras en un momento dado y que tiene que decidir un poco qué estudios va a seguir y está en esa búsqueda de qué es lo que quiere ser de mayor. Y aunque a mí me gustaban más las asignaturas de ciencias, pues la física, las matemáticas se me daban mejor que las asignaturas de estudiar mucho, pues de repente llegó a mí como esa vocación al verme practicando, ¿no? Yo soy una persona en la que normalmente las personas se sienten cómodas a la hora de confiarme pues tanto sus secretos, porque soy una persona fiable que no va a reproducir lo que le has contado, se sentían cómodas conmigo, parece ser que transmito mucha seguridad y entonces pues casi la práctica me llevó a decir, bueno, pues si esto es algo que se me da bien y además me gusta, me siento cómodo y veo que genero bienestar en los demás, pues fue como un despertar para mí y bueno, pues desde ahí solté un poco la parte médica, que luego la he podido satisfacer siendo voluntario de Cruz Roja y trabajando en una ambulancia durante más de 10 años en mi vida, yendo a muchas situaciones críticas y le puse más foco a la parte emocional, a la parte mental. De hecho, me planteé si ser psiquiatra por esa decisión medio tomada que tenía por mi familia, mi tío es médico y me gustaba la medicina y decidí que no quería ser psiquiatra porque no quería ir a la parte mental más grave y que no podemos cambiar, sino que quería más bien ir a la mayor parte de la población, que muchas veces vivimos en un dolor que pensamos que no podemos manejar, que es un dolor que no podemos pues, hacer nada contra él y por el contrario pues tenemos muchas herramientas para salir del dolor y vivir la vida que deseamos y creo que todo el mundo merece vivir la vida que desea y de hecho mi misión personal ahora le ha reducido muy poquito a simplemente erradicar el sufrimiento del planeta. Por lo menos de mi planeta, del mundo que está a mi alrededor y de las personas a las que yo puedo llegar. Así que uno de mis objetivos ahora mismo es llegar a cuantas más personas mejor. Por eso, pues te agradezco que compartamos este live, porque me imagino que sí, que cuantas más acciones tenemos para expandir un mensaje de conciencia y de libertad, pues más personas pueden tener la oportunidad de recibir que eso que están viviendo no es algo estático, sino que todo lo que viven, por mucho que vivan en dolor, puede ser cambiable. He trabajado también 25 años en catástrofes aquí en España. Fui uno de los primeros psicólogos que empezó a trabajar en las emergencias. Y bueno, pues he tenido la suerte de ayudar a personas en momentos muy críticos de su vida y ver cómo la fortaleza del ser humano, como si le encuentras un sentido a lo que te ha pasado, pues incluso las mayores desgracias, de ahí se puede sacar un aprendizaje y se puede seguir viviendo con, bueno, pues igual no voy a decir con alegría cuando sufres una gran desgracia o pierdes a toda tu familia, pero sí con sentido, sí con dignidad, sí con un propósito y sí con amplitud. Qué hermoso lo que compartís, porque bueno, yo siempre digo que cuando uno se da la oportunidad de cambiar la percepción, cuando yo entré en este camino hace 10 años atrás, en mi caso, yo desde muy chiquita, desde los 5 años, que yo dije, yo sé lo que quiero, yo sé a qué vine a animar a las personas a que sean fieles a sí mismas, porque para mí
el mayor dolor del ser humano es fallarse. O sea, las personas que yo veo en la calle, que tienen una cara larga, que están siempre enojadas, que se quejan y demás, simplemente es porque hay algo en su vida que están haciendo que no quieren hacer. Y esa falla a sí mismo ocasiona un dolor muy grande en el ser humano. Y eso se va sumando, se va sumando, se va sumando. Y eso hace que, claro, esa cara larga exprese lo que internamente la persona no está haciendo lo que vino a hacer. Entonces, esto que vos compartís de que en tu caso, ¿no? De que vos empezaste a conectar y ahora aún más que estás en este servicio para que cada vez seamos más las personas que a lo mejor veamos la vida desde este lugar de que cualquier cosa que te puede pasar, desde algo pequeño a algo grande, no sé, a mí que se me cortó la luz, yo no empecé a ponerme mal porque, o sea, digo, no, bueno, lo primero que hice es avisarte, mira, me pasa esto, pero estoy buscando la manera para que se pueda hacer. Pero en otro momento de mi vida, hace 10 años atrás, antes de que yo empezara a trabajar conmigo y a ver la vida con otros ojos, hubiese reaccionado de otra manera. Me empezaba a quejar, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Y justo ahora, bueno, que para mí la diferencia en la expansión de conciencia, la diferencia tiene que ver con que uno vive su vida más tranquila, con más amor, con más paz, con más conexión con lo que vos estás haciendo en el momento que lo estás haciendo y siento que esa es la misión de cada ser humano que empieza a entrar en esa frecuencia para que cada vez estemos más y seamos más los que estamos ahí, ¿no? Brindándonos desde ese lugar. Y yo acá tengo algunas preguntas. Me gustaría que me cuentes, ya que compartiste esto de que estuviste muchos años con el tema de catástrofes o que a vos te llaman cuando suceden cosas. Bueno, ahora recientemente me acuerdo que cuando estuve en España habías comentado esto que había pasado con los trenes que también te habían llamado y bueno y demás. De las cosas que vos viviste a lo largo de todos estos años, ¿cuál es la situación o la persona que vos te acordás que vos hayas aprendido algo una lección muy grande en ese acontecimiento? Porque yo digo que cuando nos suceden las cosas, más allá de que uno esté al servicio, no sé, yo me dediqué y ejercí 20 años guardavidas y he vivido muchísimas situaciones y hay una que yo siempre me la acuerdo. Entonces, a mí me enseñó mucho esa situación. Entonces, a mí me gusta preguntar esto porque puede ayudar también al que está en la escucha. ¿Te acordás de algún aprendizaje muy grande que diga, esto aprendí mucho en esta situación? Pues la verdad es que infinidad de situaciones. Compartimos lo de guardavidas. Yo también fui guardavidas durante unos años de mi vida y sacar a una persona del agua o salvarle la vida a una persona es algo increíble. Es una sensación y una experiencia muy bonita. Y lo que me estaba viniendo a la cabeza es un hombre al que acompañé al reconocimiento del cadáver de su hija después de un accidente aéreo que tuvimos en España hace muchos años, un avión de Spanair que tuvo un accidente al despegar. Y yo acompañaba a esta persona, que era un poco mi labor en esa guardia. Cuando se iban pues identificando los cadáveres, pues íbamos acompañando a las familias para hacer el reconocimiento y firmar los papeles con el juez para poder trasladar el cadáver a su lugar de residencia para poder enterrarlo, etc. Y recuerdo que este hombre iba en el coche conmigo y me compartía que su hija había vivido una vida plena, que ella se sentía muy satisfecha, que estaba haciendo lo que ella deseaba, que ella creía en una fuerza superior y que él la estaba respetando y que se sentía pues orgulloso de ella. Y yo muchas veces me acuerdo que iba en el viaje con él, en ese trayecto que duró unos 20 minutos desde el hotel cerquita del aeropuerto en el que estábamos al tanatorio donde se estaban haciendo las identificaciones de cadáver por los forenses. Y yo iba evaluando si la persona estaba en shock y entonces estaba bloqueando sus emociones, estaba bloqueando su tristeza, su rabia por lo que había pasado.
y yo no encontraba, no, yo le veía sereno, le veía, como tú muy bien has dicho, una de las claves para que vivamos una buena vida, para que vivamos bien, es ser coherentes, y yo a este hombre le veía con una coherencia enorme con sus valores y con sus creencias. Entonces, si mis valores y mis creencias dicen que creemos en un poder superior, que no creemos que la vida se acabe con la muerte en este plano físico, y compartía esas creencias con mi hija, pues de alguna manera era incoherente que yo ahora esté destruido porque mi hija se haya muerto, ¿no? Porque si sé que está en un lugar mejor, pues no puedo más que alegrarme por ella, aunque yo la eche de menos y obviamente la vaya a echar de menos y a mí se me vaya a hacer muy largo el tiempo hasta que nos encontremos de vuelta, ¿no? Entonces esa serenidad, esa capacidad, esa coherencia, repito que yo es mi trabajo, e investigué y le pinché para ver si se estaba defendiendo, me sorprendió mucho y me dio una gran lección. Qué increíble lo que compartís, porque vos sabés que yo lo que muchas veces hablando le digo a mi mamá, mami, yo, o sea, hice todo, o sea, yo siempre fui yo, entonces yo si me quiero ir hoy, porque para mí elige uno, eso es una creencia mía, cuando se va a este plano, y ella siempre me dice, ay, no me digas eso, no, no me digas, no lo quiere escuchar, pero yo se lo digo para que se quede tranquila, porque verdaderamente eh, tiene que ver con eso. O sea, yo aprendí mucho de mi maestra espiritual, Susan Powell. Ella vivió muchos años en España, ahora ya no está en este plano, pero ella sacó su último libro y cuando sacó su último libro yo tuve el honor de estar con ella, de compartir 3 días. Y ella sacó el último libro que se llama Vivir en paz, morir en paz. Y cuando ella saca ese libro, ella había muerto 3 veces, o sea, 3 veces había vivido la experiencia de estar muerta. Y yo cuando ella sacó ese libro sentí y dije, esta mujer, o sea, en cualquier momento decide irse. Y bueno, y así fue, después de los meses se fue de este plano y tiene que ver siempre con eso, ¿no? Con la creencia que uno tiene con la vida y con la muerte. Para mí la muerte no existe, la muerte física sí, pero el alma nunca muere, somos eternos, al menos yo lo vivo desde ese lugar. Y entonces, qué hermoso y qué bonito que en una situación de esa tan extrema una persona pueda sentirlo, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa también es transitarlo. Eh, Creo que la práctica de lo que uno dice es lo que termina de culminar esa coherencia. Así que bueno, me encantó que hayas compartido esto porque mucha gente está muy agarrada a la materia y bueno, y cuesta ese soltar o tener ese entendimiento con la muerte, que bueno, que es valedero porque cada uno lo transita y lo vive y lo piensa y lo cree de una manera y está bien, solo compartimos. Bueno, Eh, los que hemos trabajado en catástrofes y en a ver, accidentes, sí. pues al final creer que esta vida se termina aquí es como poco científico, porque tenemos como muchas pruebas y muchas experiencias que nos dicen tanto personas que se despiden sin saber que van a tener un accidente o van a tener un ataque al corazón a los 2 días y hacen acciones inexplicables en las que ordenan su vida como para partir. Tú has mencionado ya a Susan Powell, parece que si tuvo un par de experiencias cercanas a la muerte, igual se quedó un ratito más para escribir ese libro antes de irse. Y Sí. bueno, pues también he comprobado muchas veces que en las situaciones más difíciles es cuando las personas sacan su máximo, es cuando despliegan su máximo poder y su máxima capacitación. Así que a veces la vida pues nunca te pone un reto que no seas capaz de superar. Y si en vez de huir, que a veces la mente pues te grita muy fuerte al oído y te ensordece para que huyas, si en vez de huir afrontas los retos que la vida te pone delante, siempre encuentras los recursos para afrontarlo y para traspasarlo. Así que bueno, pues cuanto más difícil es la situación, más nos exige. Y bueno, y cuanto más nos exige, más evolucionamos, más crecemos y más nos desarrollamos, que igual es una de los objetivos que tenemos en esta aventura humana que estamos transitando. Sí, coincido plenamente con eso.
porque lo que facilita debilita. Yo siempre me acuerdo de esa frase, siempre, siempre la traigo cuando escucho alguna conversación o cuando le hablo a mi sobrina que tiene 9 años y que le explico. Es algo que me quedó y que me ayudó mucho a lo largo de todo este camino y que me sigue acompañando. Ahora entrando un poco con el tema del contexto de poder, quiero hacerte esta pregunta, porque bueno, yo como te decía, durante mi vida, o sea, hasta los 36, de los 20 hasta los 36 años que fui triatleta, yo viví una vida, ¿no? En donde era muy rígida, muy estructurada, o sea, tipo caballo de bocado, iba para adelante, o sea, me caía, me levantaba, me caía, me levantaba, o sea, lograba todo lo que quería, o sea, porque estaba muy foco full con la mente en eso, ¿no? En ir logrando esas metas, esos sueños que tenía como triatleta. Y luego de los 36 años en adelante, cuando empecé en este camino del autoconocimiento, que empecé por un problema físico en mi caso, y yo siempre tuve muchos problemas físicos, y bueno, y ahí estaba el almita expresándose hasta que le di permiso para ver y para entrar. Eh, y claro, lo que yo siempre más escuchaba con todos mis mentores que fui teniendo en los diferentes momentos, y mi mayor referente es Tony Robbins, después sigue Sergio Cánovas, Javi Rodríguez, bueno, y así voy tomando diferentes cosas de cada uno, pero siempre todos están alineados, porque de hecho todos aprendieron de Tony, y siempre él hablando del contexto, siempre él hablando de elevar el estándar, siempre ellos hablando de cómo eso te condiciona, ya sea para que vos te eleves o ya sea para que vos te vayas para abajo, ¿no? Y te hagas chiquito. Entonces, ¿en qué momento, o sea, pasó algo en tu vida en el que vos te hayas dado o que te hayas puesto a pensar en, che, yo ya en este entorno ya no me representa, esta persona yo ya no, o sea, ¿qué querés compartir con respecto a eso para que empecemos a entrar en esto de contexto? Pues fíjate que toda mi vida he hecho un poco lo contrario. Toda mi vida, tanto en las formaciones que doy como en las diferentes circunstancias en las que he vivido, mi objetivo siempre ha sido tu poder interior es mucho más potente que el contexto. Entonces, es verdad, estoy de acuerdo que en un contexto adecuado tú te puedes desplegar más tus dones, tus talentos y sentirte más cómodo, y en un contexto represivo o limitante o mediocre, pues tú vas a aprender de eso. Pero muchas personas, precisamente porque tienen muchas limitaciones por el contexto, tienden a culpar fuera o a culpar al contexto. Y yo creo que la clave está en conectar con tu corazón, conectar con esa parte de, no digo con tu corazón como músculo físico, sino con ese corazón desde el que sale en cada latido un impulso electromagnético que nos rodea y que ahora sabemos científicamente que está lleno de información, porque la información que tú traes interna es la información que te guía a través de tu contexto para que despliegues tu misión y tu propósito en la vida. Entonces, obviamente, si eres niño y tienes un contexto limitador y tienes un contexto pobre y tienes un contexto, pues obviamente todos aprendemos de nuestro contexto. Pero más allá de lo que aprendemos, si estamos todo el rato mirando fuera, pues el contexto es el que me limitó y el contexto es el que me tiene que salvar, y eso nos hace muy dependientes siempre del afuera. Y yo creo que la clave es entender que hay un camino hacia adentro, hay un camino para escucharnos a nosotros mismos, y esa fuerza interior que tenemos es una fuerza que puede superar cualquier contexto. Uno de los contextos donde mejor se ve es en la pareja. Muchas veces nosotros tenemos la sensación de que nos enamoramos de una persona fuera y que el amor que yo siento depende de la persona con la que estoy compartiendo ese amor, cuando en realidad el amor que yo siento es una sensación que nace dentro de mí. La fuente de amor está dentro de mí. La persona que está fuera es quizá un estímulo que me permite conectar o desplegar esa fuente de amor, pero el que siente amor soy yo, el que siente esta sensación maravillosa soy yo. Así que la fuente de amor está en mí, no está en el otro, pero
muchas personas, si el otro se va o si el otro pues cambia de idea o la relación evolutiva se ha terminado y entonces llega a su fin, pues mucha gente se queda enganchado y se queda en tristeza porque piensa que el amor que sentían se va cuando se va la otra persona. Y yo creo que eso es un error enorme que tenemos. No es la otra persona la fuente de mi amor. No es que la otra persona me dé esto que yo estoy sintiendo. Esto que yo estoy sintiendo es mío. Y para lo malo, exactamente lo mismo. O sea, si yo estoy sintiendo un malestar, si estoy sintiendo dolor, si estoy sintiendo miedo, tristeza, rabia, todo eso no tiene que ver con el otro. El otro simplemente es un estímulo que ha desatado, que ha desplegado una reacción en mí. Pero esa reacción es mía y yo puedo manejar esa reacción que está en mi sistema límbico, en mi cerebro emocional. Si me enfoco demasiado en el afuera, si me enfoco tanto en culpar al afuera como en justificar lo que yo estoy pensando, sintiendo y haciendo con lo que pasa a mi alrededor, pierdo mi máximo poder, que es la conexión conmigo mismo y la guía interna que tengo. Vos sabés que nombraste se me vinieron a la mente dos cosas fundamentales cuando te estaba escuchando, porque hablaste de algo muy, pero muy importante que tiene que ver con, bueno, primero adentro, primero yo, ¿no? Para que después, claro, el contexto sí tiene que ver, pero hay que ver el contexto interno, ¿no? Primero. Que eso tiene que ver con, bueno, ¿en qué estás vos? ¿Estás en víctima o estás en responsabilidad? Que es como cuando uno empieza, ¿no? Cuando uno empieza y toma la decisión de querer cambiar su vida, ahí toma las riendas y dice, che, basta, se terminó, me quiero poner en modo responsabilidad porque si sigo en modo víctima, o sea, voy a estar siempre echándole como, bueno, culpa, o sea, entre comillas, porque para mí no existe la culpa, sí existe la responsabilidad, hacia afuera. Entonces, me vino a la mente eso, ¿no? Del primer paso que uno tiene que dar cuando empieza a querer mejorar su vida desde dentro, ¿no? Primero me hago responsable. Y la segunda, que me vino a la mente, que tiene que ver con el amor propio. Esto que vos compartís, ¿no? Que cuando uno siente amor, en realidad, o sea, es el amor que yo ya soy, ¿no? Lo que estoy sintiendo, lo que estoy dando, que lo que estoy recibiendo, pero es porque ya nace de mí. Que para mí el amor propio es la base de nuestra estructura psíquica y física. O sea, es un pilar muy importante en conjunto con la mente. Yo lo veo de esa manera, los dos pilares fundamentales. Y con respecto a esto que vos nos compartís, está bien, esto que vos decís, ¿no? Hacia adentro. Yo empiezo a trabajar hacia adentro. Y ahí empiezo a encontrar que por consecuencia, en la materia, en el afuera, empiezo a atraer esas personas que están en esa frecuencia en la que yo empiezo a estar. ¿Qué te gustaría compartirle a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, con respecto a eso? Porque cuando uno empieza a acomodarse, es inevitable que venga el ego. El ego siempre está ahí picándote la cabeza para que vos vuelvas a lo viejo, para que vos vuelvas a lo anterior, porque es lo que más tenés en tu programa. Entonces ahí es donde entra esta parte de qué importante que uno se junte con personas que están donde yo quiero estar. Bueno, a ver, ¿qué hicieron para que yo, bueno, pueda darme esa oportunidad de empezar a hacer lo que ellos hicieron, el famoso modelaje del que todos los mentores hablan, personas que lograron y que están en lugares en donde a lo mejor uno quiere estar. ¿Qué te gustaría compartir con respecto a eso, Antonio? Bueno, lo primero que me ha surgido es recordar al gran maestro que nos decía, ama al otro como a ti mismo, ¿no? Y claro, para amar al otro, para tener capacidad de amar, primero tienes que amarte a ti, primero te tienes que saber relacionar contigo. Como seres humanos que somos, nuestra estructura psicológica tiene una serie de características. La primera característica es que cuando nacemos somos muy vulnerables y muy dependientes. En ese momento de extrema vulnerabilidad y dependencia, nuestra parte cortical, nuestro cerebro que piensa, que es capaz de razonar, que nuestro cerebro inteligente, no está construido. Por eso a un bebé no le enseñas, no puede hablar, o no le enseñas matemáticas a un niño de 2 años, porque no tiene la capacidad cognitiva desarrollada.
pero la parte emocional, el sistema límbico, se acaba de mielinizar, se acaba de estructurar en el 6º mes de embarazo. Entonces nacemos con el cerebro emocional hecho. Ese cerebro emocional es el que guarda, digamos, que todos los programas que nosotros sentimos, más que pensamos, sentimos que son eficaces para que papá y mamá nos quieran. O sea, ahí hay una relación del bebé o del niño, de la niña, con su papá y con su mamá, de los que depende y a los que tiene que satisfacer, porque si papá y mamá o la persona que haga el maternaje me abandona, yo muero. No tengo ninguna posibilidad de sobrevivir solo. Entonces ahí es donde empieza a construirse ese ego del que hablas, en el que yo pues observo que si mi mamá cuando yo me porto bien sonríe y se acerca, y cuando me equivoco, cuando cometo un error, se enfada y se aleja, pues entonces yo grabo en ese cerebro emocional: tengo que hacer las cosas bien para ser querido, y a partir de ahí pues empiezo a controlar, según mi mente se va desarrollando, pues voy desarrollando ese programa de tengo que ser bueno para que me quieran, tengo que controlar las cosas para no cometer ningún error, tengo que ser exigente conmigo mismo para no cometer ningún error y que el amor se esté garantizado. Y esa información que se queda grabada en el sistema límbico de una manera muy profunda, muy inconsciente, porque está más allá de nuestro cerebro pensante, accede, digamos que cualquier estímulo que haya en el entorno, el sistema límbico lo recibe medio segundo antes de que yo pueda pensar. Entonces, desde ahí, si yo he grabado en ese cerebro tengo que ser bueno para que me quieran, pues cuando estamos intentando conectarnos y yo en el ordenador no veo por ningún lado dónde está lo de acceder a tu invitación, y empiezo a sentir que no estoy haciendo las cosas bien, yo me empiezo a hacer una respuesta de tensión, de miedo y de estrés. Y esa respuesta de miedo va a gobernar mi vida, me va a llevar al enfado porque esta tecnología que no sé qué, o me va a llevar al miedo y a huir, o a justificarme, o a culpar a los demás, o lo que sea. Entonces, muchas veces el ser humano está completamente secuestrado por los miedos que grabó en su infancia. Ese es el ego. Yo, en el curso que empezamos ahora el próximo martes, Despertar para Soñar, la primera parte que es un cursito muy básico para que todo el mundo tenga la capacidad para despertar a la realidad, para dejar de vivir dormidos y en automático con todas esas cosas que aprendimos de niños. La primera parte tiene que ver con entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la ansiedad, y una cosa que yo llamo el guardián, que es esa parte de nosotros que busca la seguridad por encima de nuestro desarrollo, de nuestra evolución, de nuestro bienestar o de nuestra felicidad. Entonces, para la mente y para el guardián, que nos quedemos como estamos es más seguro que entrar en terrenos desconocidos, porque en lo desconocido puede haber algún peligro que me mate. Así que saber relacionarte con el guardián y saber poner al guardián a tu servicio, que esa parte de ti, que lo único que quiere es protegerte, no te proteja pagando el precio de tu libertad, que no te proteja pagando el precio de la parálisis y de tener la vida, pues una vida aburrida y mediocre, donde aquí en España decimos un refrán que dice: virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Pues si me quedo como estoy, al final voy a acabar muy aburrido. La clave es seguir evolucionando. Decía un gran maestro, creo que era Ecker, que en la vida o estás creciendo o estás muriendo, que o estás evolucionando o empiezas a morir. Entonces el guardián no quiere que evolucionemos, porque evolucionar es arriesgado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona nuestro cerebro, entender cómo funciona nuestro miedo, porque tenemos una decisión básica. Vemos muchas películas en la tele en las que hay una lucha entre el bien y el mal, y en realidad esa lucha y esas películas facturan tanto porque todos tenemos esa lucha dentro, entre la parte de nosotros que puede vivir en libertad, que puede vivir según nuestros valores, y la parte de nosotros que vive desde el miedo y vive desde la defensa y vive desde la restricción. Así que todos nosotros tenemos esa pelea interna entre nuestra parte que desea evolucionar, que desea vivir la vida plena y ser felices y cumplir nuestro propósito vital en esta experiencia humana, y la parte de nosotros que simplemente quiere salvaguardar la seguridad y quiere que no pase nada para estar vivos. Y estar vivo es importante, porque si te mueres dejas de evolucionar, ¿no? Si muere tu cuerpo físico, pues obviamente game over, el juego ha terminado. Pero si nunca pasas de pantalla, porque en la pantalla inicial te sientes muy cómodo y nunca te arriesgas a que en un videojuego nunca te arriesgas a que te maten, porque bueno, pues obviamente no evolucionas y el juego también es tremendamente aburrido. Así que bueno, yo percibo esta vida
entre comillas, como un juego. Quizás si la percibiésemos más como un juego y nos lo tomásemos más como un juego, la disfrutaríamos más y sería todavía más seria. Pero esa lucha que hay dentro creo que es la clave entre las personas que están viviendo bien y se sienten satisfechas y cuando mueren miran hacia atrás. He acompañado también a muchas personas en procesos de muerte y hay una gran diferencia entre los que miran hacia atrás y se sienten satisfechos porque yo lo di todo, yo hice lo que tenía que hacer según mis posibilidades y según mis recursos, me voy satisfecho, me voy tranquilo, y los que tienen esa pelea contra la muerte porque no se pueden morir porque no han vivido. En mi experiencia clínica, las personas que tienen ansiedad, las personas, cuanto más miedo tiene alguien a morir, es porque menos está viviendo. Y es una paradoja, porque cuanto más miedo tengo a morir, más me restringo, más hago mi mundo pequeñito y controlado. Y cuanto más hago mi mundo pequeñito y controlado, menos estoy viviendo y más miedo tengo a morir, porque parece ser que solo podemos morir cuando hemos vivido antes. Así que el objetivo es ayudar, es acompañar a las personas a vivir plenamente para que, llegado el momento, pues puedan morir echando la vista atrás y diciendo chao, hice lo que tocaba, me siento satisfecho, puedo ir al siguiente plano, puedo ir a la siguiente pantalla de este juego, porque esta me la he pasado y además me la he pasado bonito, me la he pasado gozoso y me la he pasado feliz. Qué hermoso lo que compartís, porque bueno, tiene mucho que ver con esto de que uno pueda también darse la oportunidad de ver que no pasa nada, en definitiva, ¿no? Que si te pasa algo, que no pasa nada, que es parte de la evolución, si te das la oportunidad a ver el gran tesoro que tenés que ver de eso que te está pasando, de eso que te está aconteciendo. Y ahí es donde entra esto, ¿no? Del estar ahí en este lugar. O sea, yo siempre, a mí me recuerdo que esto lo escuché hace muchos años, no recuerdo de quién lo escuché, pero me hizo mucho sentido de que la persona esta explicaba de que, claro, hay personas que toman decisiones mentales, pero porque es importante que se tome la decisión del alma desde el corazón, este corazón que vos decís, no músculo, ¿no? De tu ser, de tu espíritu. Y dio el ejemplo de que si yo estoy en un anfiteatro y cuando alguien te llama y te dice vos, y vos decís yo, a mí me está llamando, vos nunca decís yo, a mí. Entonces me hizo mucho sentido eso porque es totalmente real. Cuando alguien llama a alguien, si vos no sabés si te está hablando a vos porque hay un montón de personas, lo primero que haces es señalarte acá. O sea, nunca te señalás acá. Y eso me quedó súper grabado porque es algo que también lo comparto a mis alumnos cuando eso, ¿no? Cuando no se dan esa oportunidad de decidir desde acá y siguen la mente, que bueno, que la mente te va a llevar por lugares en donde nada tiene que ver con esta parte, ¿no? Con lo que uno siente y con esta guía que es tan importante que uno esté en esa conexión. Y que para eso hay un camino a recorrer. ¿Qué compartirías con respecto a ese camino? Porque ahora sí para mí entra esta parte muy importante de las personas con las que uno se rodea, este contexto de cual vinimos a compartir, que qué poderoso es cuando vos estás con una persona que te potencia, que tiene una energía, porque a mí lo que más me hizo sentido cuando lo conozco a Tony Robbins fue que él habla mucho de fisiología, de la fisiología, la corporalidad. Y yo desde que me desempeñé cuando empecé con la educación física, con la docencia, yo desde muy pequeña siempre fui una persona de observar mucho la psicología de esta persona, ¿por qué le pasa esto? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué? ¿Por qué piensa como piensa? Y me ponía a responder esas preguntas y lo observaba cómo la persona venía y me hablaba, y si me hablaba así, me acuerdo que una vez vino Federico, 19 años, y nos encontramos en un bar porque me quería contratar para que lo entrene, para empezar a correr triatlón, y claro, y estaba así él. Y me miraba, hola Anabel, ¿cómo está? Y bajaba la mirada, y subía y bajaba la mirada, y subía y bajaba la mirada. Y todo eso es una información que él me estaba dando. ¿Pero por qué? Porque yo estaba en esa observación
de qué me estaba comunicando su corporalidad, esto, de cómo me miraba a los ojos y bajaba la mirada, miraba a los ojos y bajaba la mirada. Entonces, claro, yo ahí le empezaba a preguntar, a ver, contame, ¿cómo es tu familia? ¿En qué momento te encontrás? Claro, porque eso venía de algo, esa vergüenza, eso de sentirse a lo mejor de estar muy para adentro, de costar abrirse. Entonces, desde ese lugar, es que quiero ahora preguntarte o que nos cuentes cuánto a vos te potenció el tema de estar con personas que eso, ¿no? Que te lleven a un siguiente nivel. O sea, yo recuerdo que cuando entré en este camino, al tiempo me juntaba con mis amigas y estaban siempre en lo mismo y yo ya no le encontraba sentido a las conversaciones porque digo, siempre están hablando de lo mismo o de lo afuera o de lo que le pasó a una persona y yo no, yo quiero hablar cosas de que, bueno, a ver cuál es tu proyecto, cómo estás creciendo, qué estás haciendo. Entonces yo me fui de ese círculo con total amor, porque me acuerdo que les mandé un video, miren chicas, yo las amo, pero yo ya no me siento parte de este grupo, cuenten conmigo para lo que necesiten, pero yo me voy a ir. Y obviamente que hay algunas que le cayó mal, a otras no les gustó tanto, pero yo en ese aspecto siempre muy tranquila porque siempre sigo a mi corazón. Entonces sí, para mí es importante, o sea, yo no pierdo el tiempo de estar con personas que no me suman a mi vida, o sea, porque yo estoy en un momento de mi vida en el que quiero conectar con personas que me ayuden y me impulsen. Entonces, desde ese lugar, ¿qué te gustaría o qué le dirías a las personas que están empezando a ver la vida con otros ojos, entrando en este camino de querer vivir de lo que le apasiona o hacer lo que les gusta porque a lo mejor están en un trabajo que no quieren estar? ¿Cómo sería ese paso? Porque muchas veces eso es lo que más cuesta, decirle a alguien, mira, ahora en este momento yo ya no siento más compartir un rato con vos. O sea, no cualquiera lo dice a eso. Bueno, de nuevo es a quién vas a priorizar, si a ti o lo que opinen los demás de ti. O sea, al final, si estamos secuestrados por la imagen que nosotros damos, a ver, hay una cosa muy sencilla. Cuando yo dependo, mi bienestar o mi seguridad depende de tu mirada, sigo siendo un niño. Sigo siendo ese niño cuya seguridad depende de la mirada de un adulto, de la mirada de mamá. Entonces, si yo sigue siendo muy importante para mí y tan importante como para que yo no puedo tomar mis propias decisiones, lo que tú opines, pues sigo siendo un niño necesitado y buscando amor. Entonces, todos tenemos derecho a hacer este proceso evolutivo. Todos tenemos una cosa que se llama el viaje del héroe y el viaje del héroe empieza con una llamada. Entonces, si hay algo que te llama, si hay una formación que te llama, si hay algo que te interesa, date el permiso. Creo que tenemos que ser todos un poquito egoístas y creo que ser egoísta es fundamental para luego poder ser generosos, porque si yo me lleno, puedo repartir eso de lo que me he llenado con los demás. Entonces, tú me preguntabas, ¿cuán fue importante mi contexto? Bueno, mi contexto no ha sido realmente muy importante, pero sí que me siento muy afortunado y muy inteligente a la hora de elegir las personas que tengo a mi alrededor. Siempre he elegido personas bonitas a mi alrededor, personas con buenos valores a mi alrededor y obviamente cada vez, especialmente en mi profesión, cada vez que yo veía alguna técnica, alguna estrategia o alguien haciendo algo que yo no conocía y que era eficaz, mi siguiente paso era aprenderlo. Entonces, desde muy jovencito, pues recuerdo a John DeMartini, vi su Breakthrough Experience y me pareció una pasada y me fui a Barcelona y me gasté el dinero que no tenía para aprender directamente de él y luego encontré lo que nos pasa en la vida, que ese dinero que me gasté que no tenía fue la fuente que me produjo un montón de dinero después porque aproveché mucho esa formación tanto para cambiarme a mí mismo como para ofrecerle al mundo un producto y unas formaciones de calidad que me permitieron muy jovencito pues tener mucho éxito en mis cursos. Luego conocí a Roberto Aguado y de nuevo conocí la hipnosis y vi una hipnosis y dije, wow, esto puede funcionar increíble. Entonces me formé con Roberto Aguado, que para mí es tiene la terapia de interacción recíproca, que es de largo el mejor modelo psicoterapéutico que yo me he encontrado en mi vida. Me parece alucinante que no haya un monumento a Roberto, porque creo que su modelo es increíblemente lúcido, claro, sencillo
y ayuda a cualquier terapeuta a acompañar al paciente desde su trauma a su liberación. Supongo que en la universidad pues o no se conoce o es una amenaza las cosas que funcionan, vete tú a saber. A veces vivimos en un mundo con unos intereses comerciales un poco oscuros y aquello que funciona y aquello que es bueno pues o porque vivimos en un mundo de envidias y entonces aquello que es bueno en vez de querer aprenderlo, como tú decías antes, yo estoy también en una cruzada en la que intento cambiar la envidia por admiración. Si tú cuando sientes envidia de alguien, en vez de envidiarle, le admiras y dices, oye, pues como tú decías hace un ratito, ¿no? ¿Qué has hecho para llegar ahí? ¿Qué has hecho para conocer esto? ¿Qué has hecho para tener esos resultados? Y tú le admiras y la admiración es la base del aprendizaje vicario, empiezas a modelar esa persona y empiezas a aprender a través de esa persona, pues adquirirás las habilidades y los resultados que tiene esa persona. Entonces, pero en España por lo menos vivimos con un virus increíble que es la envidia y que si vemos que alguien tiene algo mejor que lo mío, pues en vez de admirarlo y tratar de copiarlo, lo que hacemos es buscar maneras de rebajarlo y de quitarle importancia y de hundirlo, ¿no? Entonces a mí eso me sorprende mucho y es una pena toda esa gente que se la pasa criticando a los demás en vez de, bueno, pues siendo curiosos para ver qué parte de eso que hacen los demás a mí me puede interesar en mi propio desarrollo. Así que la clave es que tú te permitas seguir tu llamado, que tú tengas la valentía, porque hay que tener, para ser feliz hay que tener el coraje de superar mis miedos, porque si te dejas llevar por la parte de tu mente, la parte racional, la parte racional del cerebro es maravillosa. En mi charla TED, una de las cosas me ha recordado en mi charla TED, que la tenía un poco olvidada, que yo decía, cuando tú dices yo soy, pues te señalas el corazón, no dices yo soy Antonio. Bueno, pues el concepto de yo soy Antonio quizás lo tengo a nivel mental, pero yo soy Antonio me señalo el pecho, ¿no? Como hacía esta persona que tú referías. Y una vez que yo me señalo el pecho, aprender a escuchar mi corazón es fundamental. Y si mi corazón me dice quiero hacer una formación, pues mi mente es una gran ejecutora. Yo no tengo dinero, pero a ver cómo me lo monto, cómo puedo conseguir el dinero en el menor tiempo, quién me lo puede prestar, cómo puedo hacer algún trabajo extra para conseguirlo. Es decir, la mente es fantástica cuando tú tienes una decisión desde el corazón y la mente tiene que lograr ejecutarla. Ahí la mente es un espectáculo. Yo digo, quiero ir a Argentina. Y entonces, pues mi mente va a empezar a buscar las posibilidades de cómo ir. Pues puedo ir desde trabajando en un buque, si no tengo dinero para un pasaje de avión, puedo ir trabajando en un buque, puedo ir, yo qué sé, yéndome por Japón, cruzando por Alaska, desde Rusia a Alaska y bajando, caminando. No sé, la mente me va a encontrar las vías. La decisión la tiene que tomar el corazón, porque cuando las decisiones las toma la mente, tenemos un problema, que es que la mente está muy influenciada por los miedos que hay grabados en el sistema límbico, porque, repito, el sistema límbico recibe la información del exterior medio segundo antes. Y cuando algo nos reta y nos dispara el miedo, Roberto Aguado decía en su modelo que la emoción decide y la razón justifica. Entonces nuestra emoción decide miedo y nuestra mente, con su infinita capacidad para generar opciones, lo único que hace es justificar el miedo y comprarse las excusas para que el miedo siga gobernando tu vida. Y eso es una pena, porque hay algo dentro de ti que te llama a superar tus miedos. Y a veces eso es la ansiedad, a veces eso es la frustración y a veces eso es el malestar. Porque si yo estoy gobernando por mis miedos, no estoy desarrollando mis dones ni estoy desarrollando el propósito vital que tengo, menos mal que tengo ansiedad, menos mal que tengo una señal interna que me dice que por ahí no es. Porque si no tuviese ansiedad y me sintiese bien, viviría una vida mediocre y absurda durante años sin enterarme. Esto es como si pongo la mano en un fuego, pues menos mal que siento dolor porque me quemo, porque si no, mi mano destruiría todo el sistema nervioso de la mano, destruiría mi piel, destruiría mis músculos y yo no me enteraría. Entonces muchas veces tanto la ansiedad como el malestar, como la tristeza, la depresión, son señales de que no estamos haciendo el camino que merecemos. Y tú puedes quedarte criticando o teniendo miedo a la ansiedad. Es una pena. Yo creo que las personas que viven ansiedad fundamentalmente viven en ansiedad porque tienen miedo a tener miedo. Se enfocan en sus síntomas, se enfocan en los síntomas de la ansiedad, empiezan a intentar evitar los síntomas de la ansiedad sin entender
que los síntomas son simplemente síntomas y que como la ansiedad es la respuesta del cuerpo ante el peligro, si tú te asustas por tus síntomas, te estás mandando un mensaje más alto de peligro. Mensaje más alto de peligro, más síntomas, más lo evalúas como que estás mal. Si estás mal, más peligro, más síntomas, más juzgas, que estás peor, con lo cual es un círculo vicioso horrible en el que, por desgracia, está mucha gente enredada. Y la clave es que pidan ayuda, que por favor, si alguien está teniendo ansiedad, hay muchas vías, hay muchos terapeutas que te pueden ayudar, hay muchos cursos que te pueden ayudar a salir de tu ansiedad y a entender que la ansiedad no es tu enemigo, que la ansiedad simplemente es una señal de que no estás en tu camino, de que no estás desplegando todo tu poder, de que no estás desplegando todos tus dones, de que no estás haciendo lo que seguramente nos llena de mayor satisfacción, que es ponernos al servicio de los demás, poner nuestros dones al servicio del bienestar del mundo. Cuando tú estás en conexión con tu máximo poder, con tus máximos dones, y esos dones los pones al servicio del bienestar de los demás, tu vida es el cielo en la tierra. Y cuando tú estás a la defensiva, no estás conectando con tus verdaderos dones, estás siempre intentando sobrevivir, estás viviendo el infierno en la tierra. Así que este concepto del cielo y del infierno post-muerte, yo creo que es más pre-muerte, y que está en nuestras manos decidir si queremos bajar el cielo a la tierra y vivir una vida que va a tener retos, que va a tener momentos de dolor, que va a tener momentos difíciles. No estoy aquí happy flower, de que cuando tú te conectas con eso todo va a ir bien. Seguramente la vida te va a seguir retando para que tú sigas evolucionando, pero tienes más poder del que tú piensas para traer el cielo a la tierra. Y al final, según tú vas aumentando tu vibración, las personas con más miedos y con una vibración más densa se van yendo de tu vida y mágicamente empiezas a abrirle la puerta a otras personas que también las hay, también van a aparecer, que tienen una vibración más similar a la tuya. Al final las frecuencias de onda se conectan y cuando tú sintonizas una radio, pues tú solo puedes sintonizar las frecuencias que tienes en tu radio. Si vas aumentando tus frecuencias, vas a sintonizar con otras emisoras. Así que eso va a ser un proceso que pase automáticamente. Según yo voy creciendo, hay personas que van a salir de mi vida y está bien, como tú has dicho, hay que despedirlas con amor, y hay otras que van a ir llegando. Y nada es casualidad. Lo que me rodea habla más de mí que de la afuera. Es decir, si yo me quejo porque las relaciones que tengo son muy pobres, eso significa que yo estoy en un estado pobre. Si yo me quejo porque mi pareja es muy masculina, es que yo estoy muy femenino. Deja de poner el foco en que ella es masculina. Observa qué parte de ti no está desarrollando su masculinidad que le permita a la otra persona conectar con su feminidad. Es decir, creo que es momento de que todos nos hagamos más dueños de lo que está pasando en nuestra vida y dejemos de perder nuestro valioso tiempo culpando a lo afuera o esperando que los demás cambien para que nuestra vida sea fácil. Porque una vida fácil, o sea, cuanto más fácil queremos que sea la vida, más nos la complicamos. Digo, uno de los capítulos de mi libro es qué fácil es hacer difícil lo que queremos que sea fácil. Porque cuanto más queremos que las cosas sean fáciles, más complicadas se nos ponen. Y cuando somos capaces de afrontar lo difícil, pues sacamos todos nuestros recursos, y cuando afrontamos algo desde todos nuestros recursos, la vida de repente se convierte en fácil. Porque con todos tus recursos en marcha, las cosas son más sencillas. Así que cuando la gente dice, es que eso es muy difícil, yo como que me pongo de los nervios, digo, ¿y cuál es el problema que sea muy difícil? Pues si es muy difícil, ponle más, ¿no? Échale más carne al asado, pues ya está. Qué bueno, vos sabés que, bueno, me encantó ahí, anótense, grábenselo, tatúenselo, que la emoción decide y que la mente justifica. O sea, si uno se acuerda de eso, en el momento que tiene que tomar una decisión, o sea, le va a ayudar un montón, porque hay veces que uno, bueno, muchas personas eso, ¿no? Toman decisiones mentales y después, bueno, terminan no yendo por el camino que es el más propicio y que está más relacionado con su alma. Bueno, Antonio, vamos a... Este acontecimiento que está ocurriendo en Oriente Medio, esta guerra con Irán y demás, nos ha robado ese partido espectacular que teníamos de fútbol entre España y Argentina. Pero la clave más clara para entender que la emoción decide y la razón justifica
es que si yo me pongo con mi primo argentino, me pongo contigo a ver ese partido de fútbol entre España y Argentina y hay un penalti, seguro que vamos a tener opiniones diferentes sobre si ha sido penalti o no, y vamos a tener opiniones diferentes sobre quién ha jugado mejor y quién ha hecho más faltas, porque al final cuando tú estás emocionalmente implicado, y en el fútbol la emoción, especialmente yo creo que en Argentina, es increíblemente poderosa, la emoción te distorsiona la percepción y tú ves penalti clarísimo donde el del otro equipo no está viendo nada y viceversa. Entonces es como qué fácil es entender que la emoción decide y la razón justifica viendo un partido de fútbol u observando cómo justificamos a ciertos políticos dependiendo de si nos gustan o no nos gustan. Tal cual. El ejemplo súper práctico. Bueno, para ir cerrando, porque acá me indicó que ya no tenemos tiempo, TikTok. Escucha, me gustaría que compartas, bueno, tus redes, qué es lo que está, lo que se viene ahora por la persona que quiera sumarse. Así vamos cerrando con eso rapidito. Bueno, mis redes en TikTok yo creo que es fácil porque me imagino que me tendrán por ahí, solo me tendrán que pinchar. Antonio de Dios G, también en Instagram, igual, Sí. Antonio, mi nombre, de Dios, mi apellido y G. Y bueno, os invito a aquellos que queráis despertar, pues justo en este momento mágico, el próximo martes, iniciamos un cursito que tiene un precio de oferta para tus clientes, para las personas que nos están viendo hoy. Mantengo el precio de la oferta que hice en un webinar hace unos días, que era de 111 euros o 111 dólares si estáis Ok. en Argentina, lo vamos a igualar. Entonces, pues si alguien quiere este cursito de 5 sesiones, donde son 4 sesiones en directo, eh, observando qué es la ansiedad, cómo funciona mi mente, cómo generar lo que yo llamo las habilidades de los guerreros del amor, porque creo que vivir desde el amor necesita fuerza, necesita que tu arquetipo del guerrero se ponga en posición para luchar por el amor. Y también encontrar pues qué es lo que quiero crear y qué es lo que quiero compartir con el mundo. Así que son muy bienvenidos todas las personas Ok. que también si les ha generado alguna duda o no están de acuerdo y quieren criticarme, pues bienvenido a que me manden un mensajito con sus preguntas, con sus críticas, con sus insultos. Nosotros sabemos que una persona enfadada lo que le pasa es que tiene miedo y que tiene inseguridad, y yo prefiero que alguien me rebata insultándome a que se quede callado y no me diga nada, porque si me rebate me da la oportunidad de aprender, me da la oportunidad de explicarme mejor y me da la oportunidad de compartir y de ir creciendo juntos, ¿no? Porque lo que decimos aquí obviamente no es la verdad absoluta, es simplemente nuestra opinión desde nuestro programa, así que muy abierto a si alguien tiene una opinión diferente. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por esto que compartimos, por este regalo que nos hiciste, de todo lo que estuviste hablando, con este ida y vuelta que surgió. Y bueno, vamos con este hermoso curso que ahora estás promoviendo y bueno, estamos viéndolo prontamente, seguramente. Te mando un beso gigante desde acá de Argentina y bueno, muchas gracias. Ha sido un placer y obviamente a nosotros nos ha unido Crea tu Huella, así que a todos los argentinos que quieran investigar qué es eso de Crea tu Huella, Sergio Cánovas y este bonito proyecto donde participamos, pues también son muy bienvenidos, porque si me une a gente tan bonita como Anabel, imagínate lo que puedo hacer por ti, así que ojalá que Crea tu Huella también vaya conociéndose más por Sudamérica. Un abrazo muy Por todo fuerte. el mundo, sí, obviamente. Un abrazo, chao, chao, gracias.